Buenos días. Gracias a Dios por este día, por vernos una vez más aquí en este lugar para adorar, enaltecer el nombre de nuestro Señor. Para quienes no me conocen, que vengan por primera o segunda ocasión, soy Julio Díaz Valenzuela, soy el pastor de Doxa Iglesia Cristiana y te doy la más cordial bienvenida. Espero que te sientas como en casa, pero también puedas ser confrontado y consolado por la palabra del Señor. Para quienes somos de casa, nuevamente un gusto poderlos ver en esta mañana y como comúnmente lo digo, deseo que esta palabra pueda caer en nuestros corazones, que la podamos escuchar con atención el día de hoy, que sea de ánimo, de consuelo, de exhortación y de confrontación para nosotros. Pero antes de continuar, vamos a poner este tiempo específico en las manos del Señor a través de la oración, diciéndole que dependemos de Él para poder comprender su preciosa palabra. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Padre, una mañana en la que podemos cantarte, una mañana en la que podemos conocerte más. Pero Señor, te necesitamos para hacerlo. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que todo lo que escuchemos no lo echemos en saco roto, Señor, sino que pongamos atención y respondamos en adoración, en alabanza. Te necesitamos, Señor, porque simplemente somos personas falibles que te buscan, que te necesitan y que dependen de ti. Gracias, Señor, por esta mañana en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada iniciamos una pequeña serie basada en el libro del Apocalipsis. Decíamos que es un libro bastante popular, bastante leído, pero a veces poco comprendido, poco entendido. Y el mensaje, el título de esta pequeña serie es El mensaje a las iglesias, mi iglesia, porque solamente nos estaremos enfocando en los primeros capítulos de este libro. Así que continuamos con el capítulo 1. Así que vayamos ahí al capítulo 1 del libro de Apocalipsis para leer el pasaje que corresponde el día de hoy. A partir del versículo 4 del capítulo 1 dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Por lo tanto, el título de esta predicación, de este sermón, es el siguiente: el que vendrá entre las nubes, el que vendrá entre las nubes, donde la idea central es esta, es decir, esta idea que resalta dentro del texto de este pasaje es la siguiente: durante la aflicción recuerda que Cristo nos libertó de nuestros pecados, por lo que podemos esperar con confianza su segunda venida. Durante la aflicción recuerda que Cristo nos libertó de nuestros pecados, por lo que podemos esperar con confianza su segunda venida. Posiblemente al leer y conocer
leer la historia de algún hombre, de alguna mujer, al conocer lo que hizo, al ubicar su legado, a veces nuestra respuesta es solamente admiración. Seguramente tú tienes a alguien, algún autor conocido, a algún personaje de la historia que dices tú, wow, me hubiera encantado poderlo conocer o poderlo saludar. Puedes tener varios nombres en mente. Probablemente puedes pensar en Alejandro Magno, al expandir el territorio de los griegos e incluso vencer al imperio persa. Posiblemente puedes pensar en Julio César, ese primer dictador de la República Romana que tuvo mucha influencia en el reino, esas conquistas que sentaron precedentes clave para Roma. O a lo mejor puedes pensar en aspectos un poco más intelectuales que sentaron las bases de nuestro pensamiento. No sé, Sócrates, Platón, Aristóteles. O a lo mejor piensas en quienes a través de lo que hicieron le dieron un sentido a la naturaleza, un sentido físico, porque moldearon y nos dieron información al respecto del ambiente, de la naturaleza. No sé, tal vez un Isaac Newton, un Charles Darwin o una Marie Curie. O si eres de un espíritu un poquito más nacionalista, más reciente, puedes pensar en Juárez, Morelos o Francisco y Madero, que fueron personajes claves en la formación de nuestro país. Y así podríamos seguir en la lista. Pero esto cambia cuando hay un aspecto un poquito más personal, cuando conoces a la persona. Y esto nos puede generar una mezcla de admiración, pero no solo de admiración, sino también de respeto y agradecimiento hacia él o hacia ella. Pasa cuando alguien nos ayuda o tiene un impacto fundamental en nuestra vida. Ahora, si recuerdas quién escribió Apocalipsis, Juan, y si asumimos que Juan estuvo ahí con Cristo, le está pasando algo similar cuando escribe. Al principio parece que solo está dando información cuando inicia esta carta, pero de pronto su tono cambia. Ya no solo informa, ahora honra. Ya no solo describe, ahora celebra. Y aquí en nuestro texto de Apocalipsis 1, 4 al 8, Juan comienza con un saludo a las 7 iglesias que están, ¿en dónde? En Asia. Y cuando menciona a Jesús, Juan no se limita a describirlo. Al recordar que Él es testigo fiel, que Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y sobre todo al recordar que nos ama, nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino y sacerdotes para Dios. Juan simplemente estalla en adoración. Muchos de nosotros hemos dicho en alguna ocasión, cuando esté con el Señor le voy a preguntar esto o aquello. Pero creo que la actitud que tiene Juan será la nuestra, porque no podemos navegar con un corte serio o muy intelectual, porque Juan tiene algo muy cercano que es esta visión que tiene, porque la obra de Cristo no solo debe informar nuestra mente, debe encender nuestro corazón en alabanza. Como iglesia constantemente necesitamos recordar quién es Jesús, qué ha hecho por nosotros y hacia dónde conduce esta historia de la redención. Por eso, en este pasaje el saludo se convierte en una doxología, es decir, en una alabanza. Y esa doxología se convierte también en esperanza. Pero antes de ello, veamos
nuestro primer punto. Punto número 1. Del Dios Trino viene la gracia y la paz. Del Dios Trino viene la gracia y la paz. Dicen los versículos 4 al 5a. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Claramente aquí vemos que Juan se dirige a estas 7 iglesias, que ya iremos profundizando en cada una de ellas conforme vayan avanzando las predicaciones, los sermones. Les está saludando de manera común, como se hace en otras cartas o en otras epístolas. Ahora, le está escribiendo a estas 7 iglesias, pero ¿por qué únicamente a 7? ¿Por qué no 8? ¿O por qué no 6? Incluso en esa región donde se encontraban estas 7 iglesias, a las cuales Juan escribe, había otras. Por ejemplo, estaba Troas, Mileto o Hierápolis. Por lo tanto, tienes que recordar que el 7 tiene una carga simbólica de plenitud y totalidad. Es decir, que nos habla de algo que ya está completo, de algo pleno. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el día de la expiación. Dice Levítico 16:14. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo, ¿quién? El sacerdote, sobre el propiciatorio al lado oriental. También delante del propiciatorio rociará 7 veces de la sangre con su dedo. Es decir, está completo. O por ejemplo, en la purificación de un leproso, ahí en Levítico 14:16, el sacerdote mojará su dedo derecho en el aceite que está en la palma de su mano izquierda y con su dedo rociará del aceite 7 veces delante del Señor. Ojo, esto no es una cábala, ¿eh? Ay, 7 veces. O cuando vaya a comprar el boleto de lotería, el que tenga más 7, ¿no? O el billete 7 del paquete, ¿no? No. Por ejemplo, también, ¿recuerdas las vueltas que dio el pueblo de Israel a esta ciudad amurallada llamada Jericó? 7 veces. O desde el principio en el Génesis, con el 7º día como día santo. Así que estas 7 iglesias funcionan como una representación de la iglesia de Cristo en medio del mundo. No solo para aquel momento, sino para todas las iglesias del Señor en todo lugar y en todas las épocas. Y les dice gracia y paz, el cual, como ya dije, es un saludo común en las cartas, en las epístolas, es decir, un deseo de buena voluntad para los lectores. Pero aquí hay implicaciones mucho mayores, porque Juan no lo coloca como un simple cliché. Y de aquí es donde tomo el encabezado, el nombre del encabezado de este punto, ¿no? Porque Juan dice de dónde proviene la gracia y paz. No proviene de algo efímero, no proviene solo de un buen deseo o de una buena vibra de Juan para estas 7 iglesias. Ahí les voy a echar buena vibra, gracia y paz. No. Lee conmigo en voz alta. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo. Fíjense, aquí tenemos a la Trinidad, aquí tenemos al Padre, aquel que es, que era y el que ha de venir, el que no tiene origen, el que siempre ha existido, el que es atemporal. Tenemos al Espíritu Santo,
si consideras lo que te dije del número 7, nos habla de esta plenitud, entonces se entiende como una referencia simbólica ¿a quién? Al Espíritu Santo, no como si existieran 7 espíritus divinos. Y también está el Hijo, Jesucristo, por lo que esta gracia y paz no es cualquiera. Por gracia somos salvos. Por gracia somos perdonados. Por gracia somos redimidos. Por gracia somos adoptados. Por gracia estamos en paz con el Padre. Ahora continúa una descripción de lo que es Jesús. Porque dice testigo. Jesucristo es presentado por Juan como el testigo fiel. Un testigo fiel es aquel que dice la verdad, que representa la verdad y permanece comprometido con la verdad y que no se desvía. Eso describe perfectamente al Señor Jesús. Él no solo habló acerca de Dios, él reveló de manera perfecta quién es Dios, cuál es su voluntad y cuál es su propósito de salvación. Por eso, más adelante ahí en Apocalipsis lo llama el amén, el testigo fiel y verdadero. Cristo es la confirmación definitiva de las promesas de Dios desde el Génesis. Y el testigo verdadero que nunca engaña, nunca distorsiona y nunca falla. Esto mismo afirmó Jesús de sí mismo delante de Pilato cuando dijo: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. En otras palabras, toda la vida de Cristo fue un testimonio perfecto de la verdad de Dios. Sus palabras, sus obras, su obediencia, su muerte y su resurrección revelan con fidelidad quién es Dios y cómo Dios salva a su pueblo. Y luego Juan nos dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Juan no está diciendo que Jesús haya sido el primero en sentido cronológico en volver de la muerte. Antes de la resurrección de Cristo, ya había ocurrido algunas resurrecciones ahí en el Antiguo Testamento. E incluso durante su ministerio terrenal, Jesús mismo resucitó a otros. Entonces, ¿qué significa que Cristo sea el primogénito de los muertos? La idea no apunta principalmente al orden temporal, sino a su supremacía. La palabra comunica preeminencia, dignidad y autoridad. Él no solo resucitó como vencedor sobre la muerte, como cabeza de una nueva humanidad y como garantía de la resurrección futura de su pueblo. Lo que también a nosotros nos da o nos debería de dar esperanza. Porque si nos identificamos con Cristo, significa que también nosotros resucitaremos. Lee conmigo en voz alta. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Por eso incluso en el Salmo 89, 27 anticipa esta realidad cuando Dios dice acerca del Mesías: yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y aquí en Apocalipsis vemos el cumplimiento de esa promesa. Finalmente se enseña varias veces en la Escritura que Jesucristo es el Rey soberano, ese Rey soberano de toda la tierra. Él es el Señor y tiene un nombre que es sobre todo nombre, quien de acuerdo con el plan del Padre y la obra del Espíritu otorga a los creyentes su real bendición de gracia y paz. Pero aquí dice también en nuestro texto: el soberano
de los reyes de la tierra. Describe a Cristo como soberano, un soberano absoluto sobre los asuntos de este mundo. Significa que la autoridad de Cristo va más allá, es superior a la de los reyes de este mundo. A lo mejor puedes pensar en algún emperador del pasado que lo que decía simplemente se hacía. O recientemente, ya en el siglo pasado, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial con Hitler, que hizo grandes persecuciones y que lo que decía se hacía. O tal vez puedes pensar en algún dictador hoy en día, en algún país por ahí aparentemente lejano. O incluso también puedes pensar en algún presidente de algún país demócrata con mucho poder. O a lo mejor en algún empresario que no pertenece a la política propiamente. Pero ¿sabes qué? Todos estos están por debajo del Señor. Mira cómo el mismo Apocalipsis pone a Cristo. Ahí en Apocalipsis 6, 15 al 17, dice, los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Así pone el Apocalipsis a Cristo, a ese Cristo en el que tú y yo creemos. Así que vayamos al punto 2, el saludo vuelto adoración. El saludo vuelto adoración. Lee conmigo en voz alta, por favor. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vimos cómo Juan hace énfasis en Jesús, mostrando lo que Él es. Y ahora aquí Juan le da la admiración a Jesús por lo que Él hace. ¿Y qué hace? Él nos ama. Cuando Juan contempla lo que Cristo ha hecho por su pueblo. Y seguramente en la mente de Juan, cuando estaba escribiendo esto o cuando tenía esa revelación, recordaba cuando estaba caminando con Jesús, cuando vio hacer milagros, cuando vio a algunos que lo cuestionaban. Y él no puede quedarse en una simple descripción doctrinal, un aspecto meramente teórico. Él ve la obra de Cristo a favor de los creyentes, lo lleva a explotar en adoración. Juan simplemente adora al Señor y solo está escribiendo la introducción de la carta. Por eso, después de presentar a Jesús como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, Juan dirige su alabanza a aquel que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Observa que Juan habla del amor de Cristo en el presente, no solamente en el pasado. Él nos ama. No dice él solamente que nos amó en aquel tiempo, aunque evidentemente lo hizo al entregar su propia vida por nosotros en la cruz. Dice que nos ama ahora, con un amor constante, con un amor firme, con un amor inquebrantable. Es el mismo amor del que habla Pablo ahí a los romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La expresión más grande de ese amor fue que Cristo nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Esta es una referencia directa a su muerte expiatoria en la cruz. Él derramó su sangre para salvarnos, para limpiarnos, para romper la esclavitud del pecado y para reconciliarnos con Dios. Por eso tienes que meditar seriamente en estas palabras. Tienes que pensar en tus pecados. Cree en Él, confía en Él y depende de Él. Simplemente éramos pecadores culpables que reciben el perdón de Dios. No porque hayamos podido pagar la deuda, sino porque Cristo la pagó en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Cargó con nuestros pecados, murió la muerte que nosotros merecíamos y satisfizo plenamente la justicia de Dios. Por eso Juan ahora adora, simplemente adora, porque la cruz nos muestra que Cristo no solo reina sobre los reyes de la tierra, también ama a su iglesia. La compró con su sangre y la hizo libre para pertenecer a Dios. E hizo de nosotros un reino. Esto es un eco de lo que se dijo ahí en Éxodo 19:6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Y si bien eso fue escrito para Israel, el sonido de ese pasaje nos alcanza hoy, resuena para la iglesia, sacerdotes para Dios. Tenemos el privilegio de tener acceso directo al Padre, pero también debemos servirle y proclamar su nombre tal como lo hacía un sacerdote. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, para sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Y Juan, desde este saludo, desde el principio de la carta, nos dice: a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso digo que cuando estamos en su presencia, cuando estemos ahí en su presencia, te vas a olvidar de todo. No más dolor, no más preocupación, no más envidia, no más celos, no más echarles la culpa a otros. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y hay varias de estas doxologías en Apocalipsis. Solo te muestro otra más en esta fuerte visión, pero hermosa visión que tuvo Juan. Apocalipsis 7:9 al 12. Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La alabanza para nuestro Cristo nunca es demasiada y nunca será suficiente. Finalmente, vayamos a nuestro último punto, el anuncio de las nubes. Punto número 3, el anuncio de las nubes. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí Juan está haciendo referencia a Daniel 7, versículos 13 y 14. Pon atención, no van a aparecer en la pantalla. Dice así Daniel 7, versículos 13 al 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y esto nos habla de que esta segunda venida será visible, será sumamente pública y evidentemente será inevitable. Todo ojo le verá. Aquí no habrá asientos exclusivos como en el estadio, con palco, con preferencia. Todo ojo le verá. Incluso aquellos que se burlan de ti diciéndote: Dios, ese es un invento de los hombres. Eso, Dios, eso es un pensamiento arcaico de la Edad Media. Esos también que lo rechazaron y lo traspasaron, esos que lo siguen rechazando y lo rechazarán, tendrán que reconocer la gloria del Señor. Y este pasaje es consuelo para nosotros, para la iglesia es de consuelo, y más para la iglesia que está en dificultad o que está en persecución. Debe de ser de consuelo, porque estamos reconociendo la gloria del Señor y lo que Él ha hecho. Cristo volverá para vindicar a su pueblo y juzgar a sus enemigos. ¿Y sabes? Este versículo tiene una sensación agridulce. Porque por un lado, para los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, nos da esperanza, nos da alegría, nos da ánimo en medio de la dificultad. Pero para otros será un aspecto muy, muy triste. Porque cuando sus ojos lo vean a Cristo, ya será muy tarde. Porque no verán al Cordero. No verán a un Cordero que viene de entre las nubes, sino verán a Cristo como juez. Será un momento tarde en la eternidad. Así que nuevamente, ¿qué esperas para creer en el Señor Jesucristo? ¿Qué te impide hoy arrepentirte de tus pecados? No, es que tengo muchas cosas que hacer.
Ay, no, después, porque es que a lo mejor tengo que cambiar mi vida. ¿Qué esperas? ¿O simplemente es tu orgullo? ¿Cristo? Yo no necesito de nada ni de nadie. ¿Así? El tiempo dará esa respuesta. Finalmente, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir. A ese Cristo es en el que creemos. A ese Cristo es en el que confiamos. A ese Cristo que dio su vida para redimir nuestros pecados, el Todopoderoso. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque en medio de la dificultad podemos exaltarte como Juan. Porque a través de esta palabra nos recuerda lo que tú eres y lo que has hecho y seguirás haciendo, Señor. Gracias, Padre, porque podemos recordarte el día de hoy. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, que podemos buscarte de manera constante, que podamos exaltar tu nombre y responder por lo que tú has hecho en alabanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Amén.